Hay una enorme cantidad de productos que quedaron grabados en nuestra memoria. Juguetes que mirábamos en las tiendas, relojes que veíamos en los anuncios, y objetos que hoy nos devuelven a los años 80. Algunos eran moda, otros parecían tecnología del futuro. Hoy vamos a recordar 10 cosas que muchos querían tener en los años 80. Empecemos. Número 10. Relojes Casio. En los 80, un reloj Casio era uno de los objetos más deseados, no solo porque marcaba la hora, sino porque daba la sensación de tener un pedacito del futuro en la muñeca. Para muchos chicos y adolescentes, ver uno en la vidriera ya generaba ilusión. Eran relojes livianos, rectangulares, cómodos y con una pantalla digital que llamaba la atención al instante. Lo que realmente los hacía especiales eran sus funciones. Ver la fecha, activar una alarma o usar el cronómetro parecía algo sorprendente para la época. Y cuando aparecieron los modelos con calculadora, todos querían probarlos. Era común ver a alguien presionando los botones diminutos, aunque fuera solo para hacer sumas simples. Otra razón por la que se volvieron tan populares era su durabilidad. Aguantaban golpes, agua, caídas y seguían funcionando. Número 9. Zapatillas de marca. En los 80, tener zapatillas de marca era casi un sueño. Cuando uno llegaba al colegio estrenando un par nuevo, lo primero que pasaba era la mirada de todos hacia los pies. En esa década las marcas empezaron a ganar fuerza, y cada una tenía su propio encanto. Reebok, por ejemplo, apareció con modelos que se hicieron muy populares, sobre todo por su estilo limpio y cómodo. Adidas seguía siendo un clásico, con las 3 tiras que se reconocían a distancia. Puma tenía un diseño más deportivo, y Nike comenzaba a hacerse fuerte en las publicidades, mostrando atletas y un estilo que parecía adelantado a su tiempo. Además, eran un símbolo social. No todos podían tenerlas, y eso las hacía todavía más deseadas. Hasta el olor a zapatillas nuevas era especial. Quien lograba estrenar un par sabía que ese día iba a ser recordado. Se caminaba con más cuidado, se evitaban los charcos y uno sentía que todo el mundo estaba mirando. Número 8. Jeans Guess. En los 80, los jeans Guess se convirtieron en uno de esos objetos que muchos mirábamos de lejos. No todos podían usarlos, pero casi todos queríamos tener un par. Bastaba ver el pequeño triángulo en el bolsillo trasero para reconocerlos al instante. Lo que llamaba la atención era su estilo. Tenían un corte más ajustado, colores bien cuidados y una forma que seguía la moda de la época. En revistas y publicidades aparecían modelos y celebridades luciéndolos con una confianza que era difícil de ignorar. Y aunque no todos podíamos comprarlos, verlos ya alcanzaba para imaginar cómo sería estrenarlos. Eran de esos jeans que se reservaban para ocasiones especiales, una salida, una fiesta, una foto importante. Tenían esa mezcla de elegancia y modernidad que los hacía destacar sin necesidad de nada más, y quienes lograban tener uno, lo cuidaban de verdad. Número 7. Patines roller. En los 80, los patines roller se convirtieron en uno de los grandes deseos de la época. Había 2 realidades muy claras: quienes tenían un par y salían a patinar por el barrio, y quienes los miraban con ganas, imaginando cómo sería moverse con esa soltura sobre las 4 ruedas. Los que sí los tuvieron recuerdan el ritual de ponérselos, ajustar las correas, acomodar bien el pie y dar los primeros pasos con cuidado. Después venía lo mejor: tomar un poco de velocidad, sentir el viento en la cara y recorrer la vereda como si fuera una pista. Para los que no los tuvieron, los roller eran un sueño pendiente. Se veían en amigos, en plazas o en publicidades donde patinar parecía casi una forma de libertad. Pedirlos para un cumpleaños o para Navidad se volvió algo común, porque representaban ese objeto que prometía horas de juego al aire libre y momentos inolvidables. ¿Alguna vez tuviste uno de estos? Cuéntame abajo. Número 6. Bicicletas BMX. Las bicicletas BMX fueron uno de los grandes tesoros de la infancia. A diferencia de otros objetos de la época, acá la historia era distinta.
Muchos sí tuvieron una bicicleta, fuera una BMX original o algún modelo parecido que cumplía la misma función. La idea era la misma para todos: sentir libertad cada vez que se pedaleaba. Quienes tenían una BMX auténtica la reconocían apenas la veían. Eran más compactas, resistentes y estaban pensadas para saltos, rampas y piruetas. Esos manubrios anchos, los colores llamativos y las llantas gruesas marcaban una estética que fascinaba a chicos y adolescentes. Pero incluso aquellos que no tuvieron la BMX original recuerdan la experiencia igual. Muchas familias compraban versiones más económicas que imitaban el estilo y servían perfectamente para recorrer el barrio de punta a punta. Y eso era lo que importaba: salir a la calle, armar grupos con amigos, hacer carreras en la vereda o intentar saltar un cordón. La bicicleta, fuera o no una BMX de marca, era sinónimo de independencia. Permitía llegar más lejos, volver más tarde y sentir que cada tarde podía convertirse en una aventura. Si este recuerdo te pegó un poquito en la nostalgia, deja tu like. Número 5. TV a color grande. En los 80, tener una TV a color grande era casi un acontecimiento familiar. No todas las casas podían permitirse una, y por eso se convirtió en uno de los objetos más deseados de la década. Las familias que sí lograron tener una recuerdan el impacto inmediato. La imagen ocupaba más espacio, los colores se veían más vivos, y las noches frente a la pantalla se volvieron una especie de ritual. Ver un programa, un partido o un dibujo animado en una pantalla grande hacía que todo se sintiera más importante. Para quienes no tenían una, la experiencia era distinta pero igual de intensa. Siempre estaba el amigo, el vecino o el familiar que sí había dado el salto al color y al tamaño grande. Ir a su casa a ver la tele se convertía en un momento especial. Muchos recuerdan sentarse más cerca de lo normal, impresionados por la nitidez o por el brillo de la pantalla, como si se tratara de un pequeño lujo cotidiano. Si creciste en aquella época, suscríbete al canal. Todavía quedan muchos recuerdos por revivir juntos. Número 4. Teléfonos inalámbricos. En los 80, los teléfonos inalámbricos fueron uno de los grandes objetos que muchos querían tener en casa. No todas las familias podían comprarlos, por eso ver uno era casi como asomarse al futuro. Hasta ese momento, el teléfono fijo estaba atado a la pared, con un cable que limitaba cada movimiento. De repente, apareció esta novedad que permitía caminar por toda la casa mientras se hablaba. Quienes sí tuvieron uno recuerdan la sensación de libertad. Era común ver a alguien caminando por el pasillo, asomándose al patio o hablando desde el sillón sin estar atrapado por el cable. Para los que no lo tenían, el inalámbrico era un deseo constante. Se veía como un accesorio moderno, de esos que aparecían en publicidades donde todo parecía más cómodo y avanzado. Número 3. Zapatos con luces. Los zapatos con luces se volvieron uno de esos objetos que llamaban la atención al instante. Eran diferentes, brillaban en cada paso y se transformaron en un sueño para muchos chicos de la época. Quienes los tuvieron recuerdan perfectamente la sensación de caminar y ver cómo cada movimiento encendía un destello. Era imposible pasar desapercibido. En los recreos, en la vereda o en una salida familiar, las miradas iban directo al piso. Los colores, las suelas más altas y esa pequeña tecnología escondida en el talón los convertían en un calzado especial, casi mágico. Pero para muchísimos otros, los zapatos con luces quedaron como un deseo. Se veían en vidrieras y publicidades que los mostraban como algo moderno y divertido. Al verlos en otro chico, siempre surgía ese pensamiento: ojalá algún día tenga unos así. Estos zapatos representan muy bien lo que fueron los 80, una mezcla de moda, color y pequeñas innovaciones que lograban sorprender. Si pudieras volver a esos años, los elegirías como parte de tu look. Número 2. Juguetes importados. En los 80, ciertos juguetes parecían venir de otro planeta. No todos estaban al alcance, pero todos los conocían. Transformers que se convertían en robots con un par de movimientos. Dinosaurios,
naves espaciales llenas de detalles. Algunos chicos tenían uno en su casa. Bastaba verlo para entender por qué llamaban tanto la atención. Los robots se transformaban con mecanismos suaves, las piezas encajaban bien y los colores eran brillantes. Un Transformer sobre una mesa podía convertirse en el centro de la merienda. Lo mismo pasaba con esos dinosaurios que parecían más reales que cualquier otro juguete de la época. En otros hogares, estos juguetes no estaban, pero igual formaban parte del paisaje de la infancia. Aparecían en la casa de un primo, un vecino o un compañero de clase. Todos se acercaban cuando los veían. Querían probar cómo se transformaba el robot, cómo giraban las ruedas de ese autito importado que parecía indestructible. Estos juguetes representaban algo más que diversión, mostraban un pedacito del mundo que venía de afuera. Número 1. Atari 2600. La Atari 2600 se convirtió en la gran puerta de entrada a los videojuegos. No todas las familias podían tener una, pero todos sabían que existía. Era la consola que marcaba la diferencia entre jugar en casa y seguir dependiendo de las máquinas del salón o de las fichas del kiosco de la esquina. En las casas donde sí estaba, la escena era inconfundible. El cartucho se colocaba arriba, se escuchaba ese pequeño clic y la pantalla cambiaba a esos gráficos simples, pero llenos de imaginación. Juegos como Space Invaders, Pitfall o Pac-Man convertían la tele del living en algo completamente nuevo. Se jugaba de a uno, de a dos o con la familia mirando y dando indicaciones desde el sillón. En otras casas, la Atari era un tesoro ajeno. Aparecía en casa de un amigo, de un primo o del vecino que siempre tenía lo último. Ir a visitarlo se transformaba en un acontecimiento. Era común que varios se sentaran en el piso, esperando su turno con el joystick en la mano. Y aunque el turno durara apenas unos minutos, alcanzaba para sentir esa mezcla de novedad y deseo que solo un objeto tan especial podía generar. Haz clic en el siguiente video y seguí viajando a aquellos años que marcaron nuestra infancia.